Bueno, bienvenidos a todos a una nueva sesión de las reuniones del IALAB. Hoy día tenemos con nosotros a Francisca Catán. Francisca, para los que no la conocen, por eso voy a hacer esta introducción, dado que ya tenemos miembros nuevos, es arquitecta y magíster en Arquitectura, Convención en Teoría, Historia y Crítica de la Universidad Católica, y ha estado trabajando en CIPI desde el año 2018. Actualmente también es alumna de doctorado de Álvaro, donde está viendo los temas relacionados al uso de entornos virtuales para la comprensión espacial de sistemas inteligentes, y hoy en día nos va a contar justo sobre su pasantía en el NII en Japón, donde estuvo desde febrero a finales de julio, más o menos para acá, trabajando en el proyecto Sigverse, que profundiza la interacción y aprendizaje humano-robot en entornos virtuales y reales. Así que, Francisca, o Paca, como le gusta que le llaman, por favor, dale. Sí, bueno, hola a todos, saludos a los nuevos, bienvenidos al grupo. Me pueden decir Fran o Paca o Frank, como me dice Álvaro. Y bueno, gracias Allen por la introducción. Tengo 40 minutos, así que voy a poner un timer, porque yo me tiendo a extender un poco. ¿Ya? Bueno, les pido a todos si es que pueden apagar sus micrófonos. Y si es que quieren decirme algo durante la presentación, ningún problema, y prenden el micrófono y hablamos. Yo, como bien dijo Len, estuve en Japón hasta hace como 2 semanas atrás. Me fui para allá gracias a una pasantía que fue gestionada por el DCC y por la Escuela de Ingeniería. Y les voy a contar un poco mi experiencia con el NII, que es el National Institute of Informatics de Japón, o sea, el Instituto Nacional de Informática de Japón, y como un timeline de todo lo que fue mi colaboración con el laboratorio del profesor Tetsunari Inamura, viendo temas de más que nada como Human-Robot Interaction. La presentación está en inglés porque la adapté de la última presentación que le hice a ellos, a mis colegas allá, así que va a haber un poco de Spanglish. Y cualquier cosa, como dije, cualquier duda, me dicen. No sé cómo hay como una opción de levantar la mano acá, pero no estoy muy segura. Bueno, entonces como bien dijo Len, yo soy arquitecta, máster en arquitectura, y ahora estoy sacando mi PhD en computación. En esta presentación lo que voy a mostrar es un poco lo que fue NI en Japón, un poco el timeline de mi pasantía, conceptos importantes a desarrollar, que desarrollé ya, mi aporte en Sigverse, y un poco como abrir la pauta de discusión a como trabajo futuro sobre estos temas que estuve viendo. Bueno, Gasevi me dijo que mi presentación anterior que les hice antes le faltaban fotos, así que puse muchas fotos. Este es mi Instagram, como un tono más coloquial, donde como yo y mi background, como que estuve recolectando hartas fachadas de escenas urbanas que encontré por allá. Así que como me dijo que me faltaban fotos, aquí hay más fotos. Un poco como que fue una experiencia súper enriquecedora. Yo iba pensando que iba a ser así como full académico y profesional, y al final fue un crecimiento personal enorme. También el proceso de haber estado encerrada allá un mes entero en una habitación enana en Japón también fue un aprendizaje enorme. Entonces ahí está la foto. Como dije, esta oportunidad se dio gracias a una colaboración entre el Instituto Nacional de Informática de Japón y el DCC, coordinado por Jorge Muñoz, quien también, a su vez, cuando él estuvo en España, él pudo hacer la pasantía con el NI. Y fue una estoy muy agradecida porque este concurso se abrió el año pasado, creo que fue el segundo semestre, creo que fue como a mediados del año, y varias personas postularon, creo que cerca de como 30 personas postularon, y el DCC nos seleccionaron a 2, y luego del NI seleccionaron solo a 1. Entonces en esta pasantía lo que hace es que el DCC te postula y después el NI te selecciona. Y estoy muy agradecida a todo el equipo que evaluó las postulaciones por haberme elegido a mí, y les hice mucha justicia. Además esparcí el nombre del IALAB lo más que pude. Bueno, un poco como para contarles qué es el NII, ahí se ve la foto del edificio. Es un edificio enorme, pero también que está situado en el centro como el centro de la ciudad, que para los que no conocen Tokio, Tokio es medio como radial. Y al centro está el Parque Imperial, ahí como se ve un poco en el video. Y esto está como en el corazón, y es como mucho como el business center, como un centro súper integral. Entonces está conectado con todo, y está al lado del Parque Imperial, así que tiene muy bonitas vistas. Y en este instituto se combinan cosas de
ciencias de la computación, life science, informatics, y lo que está como enfocado 100% en research. Entonces lo que hace es que recibe fondos estatales o fondos internacionales para hacer investigación y servicio así como a la comunidad o más que nada como retribución al país. Entonces hay mucha plata, hay muchos fondos y las pasantías internacionales son bien amplias. Éramos muchos estudiantes de todos rangos, o sea, más que nada desde máster en adelante, y yo diría que más que nada de máster que de doctorado. Y como vemos un poco en el video, combinan un poquito de todo el área en informática, están súper enfocados en como la parte social, y siempre están tratando de como potenciar el talento joven. Entonces hacen estos como Open Days o están relacionados con otras universidades, tienen convenios, y las personas que estudian en otras universidades pueden ir al NI y seguir desarrollando sus investigaciones allá. Bueno, perdón, ¿se ve eso? ¿Sí? ¿Se vio ese mensaje de Telegram? No, no se vio. ¿No? Ah, ya. Ups, bueno, lo voy a poner yo súper aquí. Ya. Bueno, perdí el video. Pero eso es un poco como, en resumen, el NI. Pero lo más importante que quiero decir es que se potencia mucho la colaboración internacional. Entonces, dentro del corpus de profesores, tienen muchos profesores japoneses y profesoras japonesas, pero también muchos profesores y profesoras internacionales. Y más que nada dentro se habla como miti japonés e inglés. Como conté, al lado del edificio está el Parque Imperial, entonces hay muy bonitas vistas. Estas de cuando llegué en febrero y ayer era invierno, entonces está como medio gris y triste. Pero es muy bonito todo el área urbana que tiene. Adentro ellos cuentan con una biblioteca bastante amplia en todos los temas relacionados de Computer Science, y AI, of course, también mucho, está como muy potente. Tienen muchas áreas de como espacio común, donde se juntan y se agrupan las personas, y las vistas alrededor son preciosas también. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el fondo que ahí está como todo el parque, muy bonito. Y este era mi laboratorio, el laboratorio del profesor Inamura, un poquito lleno de cosas. Ahí él tenía todo su ocupamiento necesario para poder desarrollar temáticas de Human-Robot Interaction con Virtual Environments. Y este es mi equipo. Esta fue una foto de la última reunión. Aquí está el profesor, Tetsunari Inamura, su mano derecha, que es un postdoc, Mitsuchi-san, una estudiante de máster que empezó un poquito después a colaborar conmigo y ahora va a seguir lo que yo hice, ya lo va a seguir para su investigación de máster, y Yamada-san, que es como el técnico, entonces él resuelve como todos los asuntos informáticos de la plataforma. Esta fue la última foto, el último Zoom, donde como celebramos que había terminado el proceso. Como grupo, podríamos llamarlo Inamura Lab, como le gusta llamarlo a él. El laboratorio del profesor Inamura desarrolla diversas publicaciones y diversas participaciones en conferencias, tanto locales como internacionales. Así que podemos ver como una lista un poquito condensada de las publicaciones. Hay muchas más, pero estas son como las más importantes. Pero siempre centrándose en el desarrollo de la plataforma Sigverse. ¿Qué es Sigverse? Sigverse es una plataforma de realidad virtual desarrollada en Unity, actualmente en Unity, donde se pueden un poco como paralelizar las interacciones sociales de humanos con las interacciones de sistemas inteligentes como robots. Entonces, es como una database compartido en donde unos y otros se retroalimentan. Y la idea es que como todas estas interacciones en tiempo real o en la vida real son muy complejas, todavía no están bien resueltas y son bastante costosas, la idea es como ir hacia la simulación virtual primero, testear, investigar ahí, y luego hacer deploy en la vida real. O hacerlo en paralelo en virtual y en real. Entonces también, más que nada, aquí lo que se enfocan son como social skills, son como habilidades sociales y comportamientos humanos, que después estos sistemas pueden usar para aprender ya sea nuevas habilidades o para refinar las habilidades que ya tienen. Pero sí o sí estamos hablando de una plataforma de aprendizaje. Esto es un poco como la arquitectura de Sigverse. Tenemos como el cliente que sería como el robot dentro del ambiente, que está desarrollado en Unity con C# en Windows, y se comunica con
a través de ROS-Bridge, con ROS en un sistema Ubuntu, y la gracia es que esto controla no solamente el robot virtual dentro de la plataforma, sino que también el robot real. Entonces se pueden realizar las mismas acciones en real y en virtual en cuanto al robot usando ROS. Y en términos como del subject, o el participante, digamos, está inmerso dentro del sistema de Sigverse, que es la novedad de algo que Sigverse tiene y otros no. El humano está inmerso dentro de la plataforma a través de dispositivos de realidad virtual, que es como lo que tenemos ahora para poder meternos dentro de estos ambientes, ya sea un headset, como se ve acá, audio para poder recibir el feedback y micrófono para poder, digamos, como desarrollar todas estas habilidades sociales con este sistema, y podría o no tener también dispositivos de captura de movimiento, que esto puede ir desde controles súper simples de VR hasta todo como un haptic device que te agarra todo el cuerpo, digamos, hasta las piernas, pero la idea es como meter al humano dentro de la plataforma. Entonces, a través de como esta interacción y un cliente compartido en Unity, se generan como todos estos datos súper ricos para poder desarrollar tareas o para poder guardar datos, etc. Y un poco lo que yo hice, me voy a adelantar aquí para que entiendan, lo que yo hice fue meterme dentro de esto, que es como, porque actualmente lo que ellos estaban capturando eran como el raw data, digamos, los controles de las manos, el movimiento de la cabeza, dónde se mueve, la posición en el espacio, diferentes tipos de haptic device como gloves o voz, audio, y capturando el movimiento de los objetos, el movimiento del robot, el movimiento del humano, etcétera, y viendo obviamente todos los eventos, si hay colisión, si agarra el target, si es que está en destination, etcétera, dependiendo de la tarea. Y aquí yo me metí y lo que hice fue agregar un nuevo tipo de dato que ellos no habían considerado todavía, que tienen que ver con la vista, eye gazing. Y después voy a desarrollar un poco por qué. Entonces yo trabajé con dos equipos, este es el HTC Vive Pro Eye, que es más o menos similar a los anteriores, pero tiene eye tracking, y este es el FOV aquí, que es solamente un headset, no tiene nada más que el headset, pero es súper rico en algoritmos de eye tracking. Entonces yo me metí aquí y aporté con nuevos dispositivos y con nuevos tipos de datos. Otras cosas que son importantes para el grupo del profesor Inamura es siempre estar atentos a la comparación entre virtual y real. Entonces, por ejemplo, tenemos una escena virtual y cómo esto lo llevamos real y cómo esto lo llevamos a virtual, y de ahí cómo desarrollar diferentes experimentos. Este en particular tenía que ver con el field of view. Entonces estaban testeando la diferencia entre real y virtual. Y cosas súper chicas que son súper importantes después. Si es que queremos grandes proyectos, siempre tenemos que pensar en, ok, cómo esto se paraleliza con la experiencia real. Entonces estos pequeños experimentos ayudan mucho a eso. Pero lo más importante es esto, que es la competencia Sigverse, la competencia RoboCup. Todos conocemos, o quizás muchos de ustedes conocen la competencia RoboCup, y ahora tiene una nueva subsección que se llama At Home, RoboCup at Home, en donde se realizan diferentes competencias y tareas entre equipos de desarrollo de robótica que tienen que ver con cómo se comportan o cómo se comportan o las tareas que se requieren dentro de un interior, por eso at home, o puede ser como en el hogar o en un restaurante, o etcétera, pero todo lo que tiene que ver con el desempeño en el interior. Entonces, ¿qué es lo que hizo Tetsunari Nomura? Lo que hizo fue, ya, ok, está RoboCup at Home, y yo lo que voy a hacer es que voy a hacer que mi plataforma Sigverse sea la plataforma principal, donde se testeen todos estos algoritmos y todas estas competencias, y lo vamos a hacer en tiempo real dentro de la competencia RoboCup. Entonces logró posicionar su plataforma como la plataforma oficial, y por ejemplo, en esto se llama Human Navigation, esta es la competencia Human Navigation. Tenemos aquí el equipo y el test subject con todo el equipo de VR, y lo que hace es que está recibiendo instrucciones de un robot, obviamente como que en su haptic device ve otra cosa, en su head-mounted display ve otra cosa, está recibiendo las instrucciones y el humano tiene que navegar. Ahora no es la navegación del robot, sino que es la navegación del humano. Voy a adelantarme un poco más. A ver, aquí. Entonces el robot le da instrucciones, ya sea por texto, audio o gestos. O sea, por ejemplo, este es el robot Toyota, entonces levanta la mano y puede apuntar. Y según su desempeño, en un tiempo limitado, se le asigna un score.
Y este score después es evaluado una segunda vez, o sea, hay como un score así como, bueno, si lo agarró, si no lo agarró, cuánto tiempo se demoró, y eso, con eso evaluamos las instrucciones del robot, pero igual es súper limitado. Y después esto pasa por otro filtro, que es un filtro de jueces, que siempre esto es clásico de la interacción humano-robot, que siempre hay un filtro subjetivo, en donde hay como un panel de expertos, por decirlo así, que evalúa cómo se realizó la tarea. Entonces, bueno, nosotros creemos que el humano fue capaz de seguir las instrucciones correctamente o no, etcétera. Pero siempre está como esa segunda capa que es subjetiva y no es 100% objetiva. No sé si aquí hay alguna duda o comentario hasta acá. Entonces, una de las preocupaciones principales del grupo era cómo mejoramos esta evaluación, cómo mejoramos la evaluación de esta tarea de Human Navigation a través de una instrucción de robot. ¿Cómo podemos como un poco refinar este score? Y, más importante, ¿cómo podemos aproximar la evaluación subjetiva para que no necesitemos de los jueces? Estas son las tres áreas en las que me concentré, digamos, era más o menos cronológico, pero luego se fue mezclando. Durante mi pasantía, primero el área de la teoría y la motivación, todo lo que tiene que ver con producción escrita, desarrollar los conceptos, profundizarlos. Luego la implementación, cómo llevar esta idea que yo tenía a Sigverse y qué dispositivos usar, todos esos software. Y la aplicación luego, que es como que ya tenemos estos datos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué más cosas podemos hacer y cómo podemos demostrar la relevancia de esto? Entonces voy a ir dentro de estos tres aspectos durante toda la presentación, primero partiendo obviamente por la teoría y la motivación. Entonces, esto es un poco el timeline, ahora estoy dudando si lo muestro, pero yo creo que me lo voy a saltar, porque es un poco largo. Como les conté, yo partí a la mitad de febrero y terminé al final de julio. La idea era que mi pasantía iba a durar hasta acá, pero obviamente no pude volver al país a tiempo, se me canceló todo y no podía entrar, no podía salir, no podía entrar, etcétera, así que me extendí un poco. Y de hecho me podría haber quedado más, porque ellos querían que me quedara hasta diciembre, o hasta el próximo año, pero yo les dije que no podía, que me tenía que devolver. Entonces en febrero trabajé como la idea que yo tenía, la teoría y la motivación, luego la implementación con el dispositivo que se llama FOB, luego hubo un break por el lockdown en Tokio, y como nosotros dependemos mucho del trabajo con equipos, fue un poco difícil seguir a cabo la investigación, así que trabajé más que nada como en pulir lo que ya tenía, refinar y generar un poco de documentos o cómo mejorar los códigos, y sacar más ideas. En mayo, una vez que ya tenía todos estos datos del FOB y había implementado todo en Sigverse, trabajé en aplicaciones de visualización, y luego en junio al profe se le ocurrió comprar un nuevo dispositivo, entonces tuve que cambiar todo y volver a implementar este nuevo dispositivo y qué es lo que nos puede traer, qué cosas buenas y malas tiene. Y él estaba muy impresionado de terminar con un experimento, que literal hice 2 días antes de irme. Ahí les voy a mostrar un poco cómo fue. Bueno, y aquí paso por todo, pero me lo voy a saltar. Como ven, yo había sacado una foto al diario. En este momento nos dijeron a todos que nos teníamos que ir para la casa. Fue como, la ayudantía se cancela, o sea, la pasantía se cancela, todos tienen que volverse a sus países, pero tú, Francisca, no queremos que te vayas, te tienes que quedar. Un poco así que me quedé. Y muchos de mis amigos se fueron. En todo caso, yo a esta altura ya era como la única intern del grupo, porque muchos no llegaron, se tuvieron que ir, entonces estaba un poco sola como trabajando lo mío. Esto me lo voy a saltar, mucho detalle. Ya, entonces ahora les voy a contar qué fue lo que hice. Una de las preocupaciones del profe cuando yo llegué el primer día me dijo, ok, tenemos este paper, se llama como criterios de optimización para la evaluación objetiva de Human Robot Interactions, de la performance, que puede aproximar la evaluación subjetiva. Entonces, ¿cómo usaron todos estos datos de la competencia que fue en 2018? Y supuestamente se iba a dar una nueva, ahora en 2020, a la cual yo iba a ir, pero claramente se canceló. Y él dijo como, ok, estoy preocupado por esto, porque gracias a esta investigación pudimos comprobar que podemos aproximar la evaluación subjetiva usando todos los datos que tenemos dentro de la plataforma. La posición del humano, cuánto tiempo se demoró en agarrar el objetivo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que salen de la plataforma. Entonces, como que la primera tarea fue como, pensemos qué otros factores objetivos podemos poner, o sea, podemos usar que estén presentes dentro de la tarea de Human Navigation, y busquemos improvements. Pero en verdad siempre fue súper libre, y fue como, haz lo que tú quieras, y un poco como no preguntes qué hacer, sino que llega y hazlo. Entonces,
me puse a pensar por mí misma y en ver como qué era interesante más que la evaluación o qué sé yo, qué era interesante de la plataforma y qué cosas no estábamos viendo de las interacciones o como el behavior que ya teníamos dentro de la plataforma y que no estábamos considerando. Entonces, esto es un poco como la dinámica. Estamos en virtual aquí y estamos en real desarrollando la misma acción. Y no sé si se alcanza a ver, pero voy a poner esto aquí. Estos son como todos los factores objetivos que ya se estaban analizando dentro de la competencia. No sé, pues, número de palabras en la instrucción, número de cantidad de instrucciones, el tiempo que se demora en agarrar el target, la distancia que se desplaza el avatar, que en verdad es el humano, etcétera, etcétera, todo esto. Entonces después las aproximaban. Podían predecir la evaluación subjetiva. Y yo dije, bueno, como les dije, ¿qué es lo que no estamos viendo aquí, qué está pasando y que es una interacción rica que podemos usar? Entonces empecé a pensar, mientras el humano se desenvuelve en este ambiente, se está fijando en cosas, en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿qué pasaría si es que empezamos a considerar como el attention span? Como qué está poniendo atención a las instrucciones o qué tanto está poniendo atención al espacio, y empezamos como a traquear un poco la atención del sujeto en el espacio. Y luego me puse a pensar, esto en verdad es pura atención visual espacial, y esto es una métrica súper objetiva que podemos añadir a Human Navigation y que además nos abre la puerta a muchas otras cosas. Entonces empecemos a medir la visión espacial, de la atención visual espacial del humano dentro de esta tarea, en el tiempo. Y aquí voy a empezar como con muchos conceptos, así que perdón, está en inglés. Entonces, ¿cuál es el tópico principal? La Visual Search. Visual Search, eso es como lo que está ocurriendo aquí. El humano dentro de la plataforma está haciendo una búsqueda visual primero, mientras o al mismo tiempo que recibe instrucciones, o mientras, en el momento en que se inserta dentro de la plataforma, empieza una búsqueda visual. Entonces, una búsqueda visual sería, lo principal es que para tú poder seguir instrucciones requieres primero un entendimiento del espacio, o un entendimiento de tu ambiente, del environment. Y esto se obtiene gracias a que nosotros tenemos una fobia, nuestra fobia en nuestros ojos, y podemos hacer como movimientos oculares muy rápidos, y además podemos fijarnos en cosas, y empezar como a procesar con más detalle la información sobre ese objeto en el que nos estamos fijando. Entonces, durante este proceso de Visual Search, lo que ocurre dentro de nuestro cerebro es que creamos como un mapa de activación, y esto ya está como hiper mega probado, que determina en qué región de la escena se va a concentrar la atención, la escena visual. Y además, los factores bottoms up, que sería como derivado de estímulos, que tiene que ver como desde las particularidades del objeto, como color, forma, que tiene que ver con nuestro estímulo visual, y top down, que tiene que ver con la meta, o sea, la instrucción. Todos estos factores pueden contribuir a cómo se forma este mapa de activación, o este como saliency map. Entonces este proceso ya está pasando en nuestro cerebro, y nosotros, si es que empezamos a captar esta información visual, podríamos incluso como visualizarlo, replicarlo o usarlo. Entonces, ¿cómo se logra? Con eye tracking, claramente. Y lo interesante del eye tracking o el eye movement es que como que nos entrega esta resolución espacio-temporal, que nos dice en el fondo como en este preciso instante la vista está aquí en el espacio tridimensional. Y además es una forma, el movimiento ocular es una forma inconsciente de capturar una intención comunicacional, y tiene mucho que ver con cómo nosotros tomamos las decisiones, como el proceso de toma de decisiones, o incluso nuestra intención de movernos. Eso se los voy a mostrar un poco después. Y esto es en seres vivos, porque no estamos solamente acotándonos a humanos, sino que también podríamos hablar de animales que poseen fobia, y que nosotros traqueando su como eye movement podríamos incluso tener todo el mismo tipo de información. De hecho, este paper aquí es súper interesante, que es como, oye, ¿por qué no estamos usando suficiente el eye tracking como en la ecología? No está solamente limitado a humanos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos más en más detalle que salen de aquí, de toda esta como idea de pensar en Visual Search? ¿Qué es lo que necesitamos para poder analizar la Visual Search? Sería cosas como fijaciones, es que
tiene que ver cuando el ojo se detiene en una posición específica por un breve periodo de tiempo para procesar la información sobre ese objeto en el que se está fijando. El tiempo que demora esa fijación, cuál es la distribución temporal de la fijación visual. También existen como subclases de fijación, como las look-ahead, que nos dan información sobre acciones que van a pasar después. Y eso se estudia mucho en driving, en conducción, que se ha demostrado que si es que tú estás traqueando los ojos de la persona que está conduciendo, puedes incluso predecir hacia dónde se va a mover. Eso tiene que ver con el look-ahead fixations. Y las saccades son, existen las fijaciones, y entre medio de cada fijación, claro, eso que hizo el rapid eye movements, high velocity eye movements, que ambos ojos se mueven de forma muy rápida y en el fondo están como explorando el espacio, y ocurren entre fases de fijación, pero obviamente los dos se mueven al mismo tiempo. Y esto es gracias a nuestra visión periférica, of course. Entonces eso que nos da, como un poco como qué tan rápido, podríamos hablar, por ejemplo, de eye velocity, qué tan rápido se están moviendo nuestros ojos o nuestra cabeza en el espacio, y cuándo nos estamos concentrando en algo, cuándo estamos realmente como dispersos, o no estamos atentos, o estamos confundidos, etc. Bueno, y de todo esto, de todos estos datos que podemos recolectar de eye tracking, suceden cosas muy interesantes, como podríamos empezar a hablar de atención visual espacial, que es una forma de visión, digamos, o como de la búsqueda de visión, visual search, búsqueda visual, no sé cómo traducirlo, que en el fondo, ya, entonces ahora podemos hablar de attention, si sabemos dónde nos estamos fijando, por cuántos segundos, en qué lugar, podemos hablar de que en verdad estamos poniendo atención en ese lugar o no. Entonces sería como una región del espacio dentro del campo visual que está siendo como seleccionada y como siendo procesada en capas y en el tiempo. Y con esto podemos hablar de modelos de atención visual, que en el fondo logra o permite estimar la probabilidad de distribución de fijar los ojos en un lugar tiempo. Entonces tenemos investigaciones como estas, que es como ya tenemos una imagen 2D, que en verdad es 3D, pero es 2D, donde aquí ya capturamos la atención visual, cómo podemos predecirla con un modelo, o en el espacio 3D, o cómo podemos predecir el scan path, que tiene que ver primero mira aquí, luego mira acá, luego me fui acá, luego me fui acá, luego me fui acá. El problema de todas estas investigaciones es que están 100% concentradas en imágenes estáticas 2D, y hay muy poco hecho en el ambiente 3D. Voy a ver contigo. Ya, muy bien. Hay muy poco hecho que habla, hay muy pocas como investigaciones centradas en qué pasa en el espacio tridimensional, entonces nos estamos quitando toda como la capa de experiencia o de comportamiento. Estamos hablando de comportamiento, pero lo estamos centrando mucho como en imágenes 2D. Entonces es un poco la limitación de las investigaciones que hablan de esto actualmente. O incluso también se enfoca mucho en selección, como usar los ojos para seleccionar cosas. Tiene que ver más como quizás interacción humano-computador, más que algo más importante, más grande, digamos, como que es la interacción en tiempo real con un robot. Bueno, entonces, ¿cómo relacionamos todo lo que tiene que ver con eye movement con robótica o con la interacción humano-robot? Sabemos que en este contexto, digamos, los robots y los humanos comparten el mismo espacio, y los robots debieran idealmente estar conscientes o estar como atentos a los comportamientos humanos y, en lo posible, anticipar sus intenciones. Y en la colaboración humano-robot, a lo que apunta, digamos, es usar como lo mejor de las habilidades humanas para poder integrarlas a las habilidades del robot, o quizás como usarlas en combinación para lograr una tarea común. Y en ese sentido, entender o utilizar la atención visual podría ayudar a anticipar esta necesidad, o a redirigir la atención del humano, o quizás como entregar las instrucciones de una forma distinta, o mejorar incluso su propio comportamiento. Y esto cae dentro de la categoría de atención conjunta. Entonces, juntos los dos, estamos como tomando en cuenta la atención tuya, la atención del humano, la atención del robot, o quizás más de un humano en el momento. Obviamente tiene mucho que ver como con los escenarios de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa si es que estamos en un aprendizaje en tiempo real, donde el humano le está mostrando algo al robot? ¿Cuáles son los conceptos cuáles son los datos que estamos recolectando? ¿Por qué no también poner el eye tracking dentro de eso, y la atención?
Y obviamente también avanza mucho, como considerar eye tracking avanza mucho en temas de accesibilidad, porque abre la gama, y eso es algo muy importante que aprendí dentro de esta pasantía, un poco leyendo, abre la gama de todo lo que tiene que ver con, porque, porque nos enfocamos mucho, tanto en, o sea, o más que nada quizás como usar el eye tracking para poder desplazarse en el entorno, que esa es otra cosa que está como muy en boca ahora, porque lo que pasa es que el usuario tiene alguna como discapacidad física, y todos los haptics que tenemos ahora se concentran en las manos o en los pies. Entonces potenciar la recolección de datos de la vista abre la puerta a muchos tipos de interacciones que no requieren de contar con un cuerpo que tenga la capacidad de desplazarse. Y obviamente lo más importante es de que tiene la plataforma Sigverse es que estamos dentro del embodiment, como que estamos dentro de la plataforma y el humano se ve como representado dentro de la plataforma en un cuerpo y se puede ver las manos, etc. Aquí, por ejemplo, que es algo que se está desarrollando ahora, tiene que ver con cómo el humano le corrige la posición al robot y le dice como, ok, haz esto, y el robot lo hace. No, mira, le toma la mano, le toma el brazo y lo corrige. Hazlo de esta forma, mejor hazlo así. O le muestra. El robot dice como, ah, ok, esta es la forma correcta, y lo integra dentro de su proceso de aprendizaje. Eso fue todo lo que tiene que ver con la teoría y mi motivación inicial. Esto yo se lo presenté la semana 1 al profesor, le dije, mira, tengo esta idea, tengo todos estos datos, ¿lo hacemos o no? Y él me dijo, dale. Hagámoslo, me parece muy interesante, y yo tengo un equipo que ya lo compré, que se llama FOV, que tiene eye tracking, entonces ¿por qué no usas eso? Y empezamos a implementarlo, porque yo nunca lo había tenido el tiempo para poder implementarlo en Sigverse. Dije, ya, usémoslo. Y luego más tarde llegó otro. Y aquí un poco lo que hago es comparar ambos dispositivos, FOV y HTC Pro Eye. Uno claramente es solamente el headset y el otro cuenta con audio, el headset y controles. Entonces vamos a saltarnos todos estos detalles, pero lo más importante es que el FOV, y que fue como lo que desarrollé al principio, no me permitía el 100% de inmersión, porque solamente tenía el headset. El tracking era como muy baja escala, el tracker era muy chiquitito y se ponía al frente, era súper estable y tenía muy buena integración con Unity, y algo muy bueno que tenía es que al ser solamente el headset, estaba 100% dedicado a eye tracking. Entonces los algoritmos eran perfectos, eran muy buenos, y el análisis de gazing era súper bueno también. Entonces se notaba, y ellos mismos decían, como los desarrolladores del headset, que nosotros estamos interesados en que ustedes hagan todo lo que puedan con vista, y dejen de pensar en las manos, en el movimiento, sino que explotemos todo lo que se puede explotar con la vista. Entonces, por eso también sus algoritmos eran tan buenos. Lo malo era que estaban tan enfocados en eso que ni siquiera habían desarrollado herramientas de integración con controles, por ejemplo. Entonces, como que yo no podía tener los controles de otro equipo al mismo tiempo que tener el headset, entonces obviamente me limitaba un montón. Pero sirvió mucho para empezar a desarrollar todo lo que tiene que ver con capturar el eye tracking data. Y en cambio, esto que llegó en junio, que el profe lo decidió comprar así como on a whim, sí me permitía ser 100% inmersivo, entonces yo podía tener como el embodiment completo. La escala era mucho más grande, me daba un espacio de 6 por 6 metros para poder desplazarme dentro del ambiente virtual, y eso me permitía ahora replicar una situación real en virtual y real. Entonces yo podría como paralelizar estos experimentos y hablar de comparación virtual y real. Y además otra cosa interesante es que traqueaba el iris, que eso no lo hacía el FOV. Lo único malo es que estaba como demasiado enfocado a como algo que es muy popular ahora, que es como foveated rendering, que en el fondo tú estás jugando un juego y se renderea el juego en base a lo que tú estás mirando. Entonces ocupas como todo el proceso computacional en solamente renderear esos detalles que tú estás mirando, y todo el resto como que se blurrea. Me imagino que lo tienen que haber visto como la gente que es más gamer. Entonces los algoritmos de eye tracking no eran tan buenos. Y tuve que pelear un montón con ellos. Algo bueno que tenía era que me permitía tener realidad aumentada, es decir, yo podía, porque si ven aquí, estas dos cositas de acá son cámaras, entonces yo podía tener la imagen real estando en el entorno virtual, y como mezclar un poco, hacer mixed reality. Entonces también me permitía abrir la puerta a hacer experimentos en espacios reales con el eye tracking. Y estos son un poco como los datos que yo estaba recolectando, como
el origen y el destino del gaze, digamos, como todos los datos de la pupila, las fijaciones, en qué me estoy fijando, cuál es el tag, cuál es el name, cuál es el tiempo de desplazamiento, todas esas cosas. Y obviamente este tenía un poquito más, como qué tanto está abierto el ojo, entonces nos permite como tener información sobre, no sé, pues si la persona está quedando dormida, por ejemplo, si lo tiene como muy cerrado, eso también tiene que ver con atención, etcétera. Esos son como los datos que yo estaba como recolectando. Y aquí este es un demo súper inicial, creo que esto lo hice como al principio. Aquí vemos, estamos dentro del entorno 3D y aquí estoy mostrando como los datos que estoy recolectando. Y si ven la pelotita rosada es el eye tracking. Entonces como la persona dentro del ambiente y qué es lo que, a qué es lo que está mirando. Obviamente visualizado con un punto para que se pueda entender. Entonces se desplaza adentro y ahí estamos como fijándonos en el objeto. Ya. Bueno, y la última patita, las aplicaciones, una vez que hice todas estas integraciones, cuáles son las aplicaciones, qué podemos hacer con estos datos en el fondo. Y centrándonos en la teoría de Biased Competition Theory, que a lo que apunta es que esto está más o menos probado, que cada objeto en el campo visual, lo que está ocurriendo como en nuestro cerebro es que están compitiendo entre ellos por atención. Están como compitiendo tanto factores, como habíamos hablado, bottom down, claro, top down, que en el fondo como estas como estas características visuales están compitiendo con lo que tiene que ver como con lo cognitivo. Por ejemplo, si es que estamos recibiendo o no una instrucción, y todo eso en el momento está como compitiendo para poder refinar como nuestra imagen mental de lo que estamos viendo, como la representación. Entonces, un poco lo que pensaba era que en el tiempo podríamos empezar como quizás dentro de, la persona entra en el entorno virtual y en qué es lo que se fija primero, cuál es como la primera pasada que hace del entorno, como el primer mapeo. Eso quizás podría ser como un saliency map interesante que nos dice como cuál es el primer escáner del entorno de la persona. Y luego a medida que pasa el tiempo, vamos como refinando nuestro mapa de atención. Obviamente, hasta ahora no está comprobado que solamente con eye tracking podamos como emular qué es lo que pasa realmente en un nivel como neuronal, pero sí quizás nos podría dar como algunos indicios sobre cómo se forma este mapa espacial 3D en el tiempo. Y eso es algo que no está explorado. Entonces, una vez que tenemos estos datos, podemos hablar de como esta especie como de segmentación, que muestra cuáles son los sujetos a los cuales se está poniendo atención en el espacio tridimensional, en la escena visual tridimensional, y esto después se podría ocupar para predecirlo, en donde en el fondo como que la meta de predecir estos mapas es estimar la probabilidad de que la persona se concentre o se fije en cierta locación espacial. Otras cosas, por ejemplo, como point clouds, ya como distribuyamos todos estos puntos de fijación en el espacio, scan path, que es lo que mostré después, como a dónde voy primero, a dónde voy después, un poco como el recorrido. Y si pensamos en heatmaps, como en el entorno visual, dónde me estoy concentrando más, sería como más calor. Entonces, me puse como a desarrollar estas herramientas de visualización, que es algo que Sigverse nunca había considerado, como visualización de datos dentro del entorno 3D, un poco como point cloud, scan path, heatmaps, y así se ve desde adentro. Entonces aquí ya tenemos como un mapeo completo de la atención visual de la persona en el tiempo. Y aquí entran muchos factores, como si es que la persona está siguiendo una tarea o está siguiendo una instrucción, o simplemente está explorando. Y como les conté, finalmente en estos últimos minutos, el profe quería que yo terminara con un experimento, hubo bien poco tiempo para desarrollarlo, pero en el fondo como que yo decía, ok, en Sigverse tenemos 3 tipos de instrucciones, texto, audio y gestos. No voy a entrar mucho en esto, pero cada uno tiene como una meta particular y hace que el sujeto se comporte de una forma particular y distinta dentro del ambiente.
Si es que es texto, me voy a concentrar en el texto. Si es audio, quizás estoy mirando como al éter mientras recibo la instrucción en audio, o si son gestos, voy a como buscar al robot en el ambiente para que me muestre cómo se hace. Entonces, súper simple, esto lo desarrollé en una semana, diseñé en el ambiente que teníamos afuera, en el espacio que teníamos afuera de la oficina, un ambiente que se podía replicar en real. Entonces, durante el experimento real yo iba a tener los muebles y los objetos, y durante el experimento real no los iba a tener, sino que solamente me iba a mover dentro del entorno virtual. Y también es muy importante como el tema de los stages, como que en el paso 1, acércate, encuentra el target, primero como explora tu escena visual, encuentra el target, luego acércate, tómalo, y ponlo en el destino que yo te digo, y tienes como que volver a explorar el espacio, y luego vuelve. Y esta es la réplica, esta es como la versión virtual del experimento. Con el primer experimento que era, realicé 3, y los objetos estaban o bien a la vista o ocluidos. Entonces ahí podemos analizar como qué pasa cuando el objeto está ocluido, cuando no lo puede buscar, qué hace, cómo se concentra más o menos en el ambiente. Y así fue la realización del experimento en real. Estos datos todavía los estamos procesando, así que no les puedo mostrar todavía resultados, pero fue súper interesante esto, como, ok, hagamos algo virtual, pero también hagámoslo en real, si es un desafío enorme, y veamos cómo podemos usar estos dos datos al mismo tiempo, compararlos, qué sé yo. Ahí están los trackers. Ya, y para cerrar, un poco como conclusión, cuáles son las implicancias de todo este trabajo, como qué podemos hacer con estos datos de atención visual espacial. Cosas interesantes como promocionar o promover, perdón, un poco toda la investigación que tenga que ver con comparar virtual y real. Eso es súper importante para entender las limitaciones de las plataformas virtuales. Promover todo lo que tenga que ver con investigación que tenga que ver como experiencias, porque quizás estamos analizando los behaviors, como los comportamientos todavía muy como en un mindset muy 2D, muy de datos, pero las experiencias en el espacio también son como súper importantes, y hay de alguna forma como romper esa brecha de como lo mucho que ha avanzado el análisis de imágenes 2D con las experiencias en 3D. Algo que promovía esto también, y un poco como mi input, era tener este dataset, que ahora tenemos un dataset que tiene gazing, instrucciones y el ambiente, y eso es algo que no existía. Esto está totalmente relacionado con Embodied AI, que imagino que lo tienen que haber hablado cuando fue CVPR 2020, que una de las cosas que dijeron que faltaba, incluso en el panel, que dijeron como todavía no sabemos cómo integrar al humano dentro de esto de Embodied AI, todavía no lo tenemos resuelto. Y este tipo de datos, como que podemos como mejorar quizás los modelos predictivos que tienen que ver con comportamiento humano, y podemos ocupar todos los que son scan maps, o scan paths, o como todos estos como mapas de atención visual para AI training. Y obviamente como tiene muchas ventajas en cómo mejorar cosas de human-robot interaction, pero también en cómo darle más, como refinar un poco los datos que estamos usando para entrenamiento de AI y aprendizaje conjunto. Y acabo de hacer esta slide recién antes de que empezara, pero que no tengo mucho tiempo, pero con el fondo agradecer al DCC por esta experiencia, y porque me habían seleccionado como para representar la primera línea de esta colaboración, porque no existía antes, entonces esta es como la primera versión. Y quiero a todos motivarlos a que si quieren postular, cuando se vuelvan a abrir las convocatorias, probablemente el próximo año, que lo hagan. Toda la gente, todo el cuerpo humano en el NI es excelente, muy amoroso. Todas las cosas que dicen de los japoneses son todas mentiras. Son súper amorosos y son súper cálidos, y están muy dispuestos a ayudarte y como a conectar contigo, y sobre todo aquí. Así que una experiencia totalmente enriquecedora respecto al NI, y de nuevo como agradecer al DCC por haberme dado esta oportunidad. Hay más fotos. Súper, muchas gracias, Paca. Ahora la pregunta Si de quiere, tiempo para preguntas. Ale, ¿Perdón? no te escucho. ¿No me escuchas? ¿Alguien me escucha? Y Cristóbal también fue, está ahí, lo veo ahí en la foto del medio, ¿no? No. Oh, no escucho nada, pero no estoy escuchando nada, no sé por qué. No fue.
Cristóbal, Es un está tu clon. hermano ahí en la foto, mira. Oh, ¿qué sucede? No escucho nada. ¿Soy yo? Maldito Mac, me has Eres traicionado. tú, No sé qué hacer. eres tú. Sí, Nosotros te eres. escuchamos, dile en No el sé por qué chat, no dile en escucho. el chat. Te escuchamos. Voy a salir y voy a volver a entrar. El típico truco del computer science, resetear. No falla. Volver al punto de inicio de la FSM. Bueno, no hay mucho que hacerle preguntas, parece. No está la Ya speaker. va a volver. O hizo como la de Lionel Hudson en Los Simpsons. No, sí voy a hacer esto. ¿Cuál es esa? Y se manda, el abogado de Los Simpsons, que siempre que se le iba en collera cualquier cosa, se iba al baño o algo así, se iba. Ah, ya, Acá, ahí se iba, claro. acá Las online es más preguntas, ¿no? fácil. Claro. Se me cayó la internet. Claro. Volvió, hagan la piola. Eso. ¿Nos escuchas, Paga? Sí, ya, ahora sí. Ya, bien, bien. Bueno, ahora sí pasamos al tiempo de preguntas, entonces. Dele nomás. Preguntas. Bueno, entonces yo sí tengo una pregunta bien básica. No entendí muy bien el objetivo del experimento final. ¿Qué queréis lograr con el experimento? Sí, la verdad es que como que al final quedó mucho por ver después. Yo le decía a todos los así como el profe, como, ¿pero cuál es la hipótesis? Él me decía, la hipótesis la vamos a encontrar después. Solamente por mientras, como veamos que podemos recolectar estos datos en virtual y en real al mismo tiempo, y después veamos qué pasa y cómo los podemos usar. Pero en el fondo también era un poco como probar que se podía y que podíamos hacerlo al mismo tiempo. Eso. Ok, súper, gracias. Yo tengo una pregunta. Oye, ¿viste esto en el contexto de cosas más outdoor o solo indoor? Solo indoor. Ya. Sí, solo indoor. Porque traté como, también una de las limitaciones que tiene trabajar con VR es que dependes demasiado como del set, digamos, de como el desktop y que Claro. todavía el headset está conectado a un cable, ¿cachai? Ujú. Pero sí investigué mucho sobre eye trackers para como in the wild, que son como Ya. eye trackers en tiempo real. Eso sí, y hay dispositivos ahora súper choros. Les puedo mostrar este, por ejemplo. Oye, por favor, que no se me vaya. Qué terrible. Ya. Yo te lo preguntaba también mientras buscáis la diapo por Sí. un colega que Ujú. hizo, que es el que está haciendo esta investigación conmigo del análisis del entorno urbano, que él Ujú. hizo uno para ver si es que la visión, como estos cascos más o menos VR, ayudaba para eso, ¿cachai? No Ujú. ocupó eye tracking ni nada, pero ahí tiene un poco de investigación sobre en qué se fijan, etcétera. Mm. ¿Ya? Es otra onda, es más tirado a modelos econométricos, no computer science, pero entonces quería cachar si tú habías visto algo de outdoor también para ver si es aplicable. Claro, Pero o sea, bueno, mira, están usando acá los eye trackers, así que eso es choro. claro, ahora se están desarrollando cosas como estas que se ven como lentes muy normales, que tienen eye tracking. Ahí yo creo que también quizás el desafío es como cómo traquear la posición de la persona en el espacio y cuál es el espacio en el que está investigando, en el que está como desarrollando esto. Pero hay hartas herramientas para hacer eye tracking in the wild, por decirlo así, cada vez más refinadas. ¿Y cuánto cuesta este que estoy mostrando, cachai, no? Es que se me olvidó, pero lo podemos ver ahora. Súper, gracias. Se llama Invisible. Ahí está, 5.500 Oye, euros. pero no me traigas Ya, agua. ok, sí, es como para 10 fondos ir más adelante, ya. Claro. Ya, es que Sí. está bueno, ¿no? Está bueno Mm. porque ese tipo de información en análisis de entornos Ujú. urbanos se necesita. O sea, Sí. tú no te fijas en todas las cosas, uno puede tratar de emularlo un poco con atención visual, pero te falta un poquito el modelo interno de lo que se fija una persona estando fuera. ¿Cachai? Así que ya, Exacto. bacán, Mira qué ahí, choro. claro. Ahí.
Lo que sí vi es aplicación de este tipo de trackers en entornos industriales indoors y outdoors. En el fondo, Ya, como por un tema de seguridad. Pero incluso como que potenciaban a las compañías, como todos deberían usar, todos los lentes de seguridad podrían tener eye tracking, por ejemplo. te- Y con eso perfecto. responder en tiempo real como a problemas de seguridad o qué sé yo. Claro, de todas maneras. Oye, qué buena, bacán. Ya te pasaste para acá. Muchas gracias. Acá, Probablemente Hernán te hizo una pregunta por el chat. Entonces, el chat. sí. Ah, ¿ves? Si siempre quieren saber de eso. Que hable de Japón. No, increíble Japón, quiero puro volver. O sea, increíble la cultura, la cultura. En el fondo, como todos saben que siempre dicen que los japoneses son súper trabajadores y que se quedan hasta tarde, pero en el ambiente que nosotros nos desarrollamos, que es como más de computer science, es muy distinto. Hay mucha libertad para poder desarrollar las cosas que tú quieres, hay muchas oportunidades, hay muchos fondos. eh, es como súper accesible, como que tú le puedes hablar a un profesor que te interesa desarrollar una investigación particular con él y siempre va a tener como una oportunidad, sea donde sea. Eh, Vivir en Japón fue muy interesante, fue una gran experiencia personal para mí, algo que nunca pensé que iba a vivir. Como dije, yo fui como concentrada en la experiencia académica y profesional y al final salí una mejor persona. Y yo creo que es distinto como, no sé, haber vivido en Estados Unidos, es completamente distinto estar como rodeado de un lenguaje que no entiendes y aún así como ser capaz de comunicarte con las personas. Y descubrir como una comunidad internacional súper grande. Casi toda la gente que conocía, random, todos estaban metidos en IT. Casi todos estaban relacionados con tecnología, casi todos eran como programadores o desarrolladores, está como súper heavy la cuestión allá. Y lo otro que pasó fue el lockdown, que fue durante casi todo el mes de abril, que igual fue súper heavy, pero no fue tan heavy como acá, porque en el fondo no nos podían restringir a salir, no existe una legislación que nos obligue a hacer cosas allá. Entonces la gente igual podía salir, pero se portaba tan bien que no lo hacía. O todos eran como súper responsables y en verdad como que el COVID se mantuvo bastante estable hasta ahora que volvió a explotar. Justo cuando yo me fui los casos empezaron a subir mucho, entonces ahora están viendo qué hacen. No sé qué cosas más quieren que hable. Reconocí en muchos lugares. Otra cosa interesante que tiene vivir en Japón y trabajar en Japón es que hay mucho tiempo libre después de la pega y hay muchas cosas que hacer después de la pega. Entonces, no sé, pues yo trabajaba yo era súper heavy, pues yo trabajaba como, yo llegaba a las 8 de la mañana a la oficina, pero eso es porque yo quería, a mí nadie me decía qué es lo que tenía que hacer, pero llegaba a las 8 y me iba como a las 7, 8, entonces estaba como 11 horas o 12 horas adentro del edificio, pero después de eso, aún así, es como la gama de posibilidades de hacer cosas es enorme, o sea, agarráis el metro y llegáis en 20 minutos al otro lado de la ciudad, y es como que te sorprende constantemente. Y yo creo que eso también es como súper positivo de compatibilizar con la pega. Siempre tener algo donde como salir de eso, o quizás incluso como llenarte de ideas. Hice mucho trekking, yo nunca había hecho trekking en mi vida. Yo no corría hasta que viví en Japón. Está lleno, es muy accesible para poder hacer cosas afuera, o en 2 horas llegáis como al otro lado del país y subís una montaña, bajáis, después te vas a un onsen y vuelves. Eso, no sé, Hernán, ¿qué más quieres que diga? Quizás solo para profundizar un poco en eso, ¿qué pensaréis tú cuáles fueron los desafíos estando allá, fuera del lockdown? O sea, como para alguien que quisiera postular, como para que sepa, que se enfrenta también. Una muy buena pregunta. Yo creo que personalmente como estudiante, y aquí me refiero más que nada a todos los chicos que están todavía haciendo su máster, su magíster, cada vez que tú te encuentres en esta oportunidad de una pasantía, primero que tienes que pensar es la iniciativa propia. Y antes de preguntar qué hacer, tú pensar qué es lo que podrías hacer. Y ese yo creo que es un gran desafío, como levantar la voz y decir, oye, yo creo que podríamos hacer esto, o me interesa esto, o veamos esto, y como perderle el miedo a tú proponer algo en vez de estar como constantemente bajo la guía o bajo como cada opinión de un supervisor. Eso. Yo creo que no es más que un desafío, es una oportunidad,
que para muchas personas puede ser un desafío. No, no la pero yo creo que escuchen, es no la una- escuchen, por favor, no la escuchen. No, yo digo que es un trabajo en conjunto, es un trabajo en conjunto. Uno tiene que Estoy bromeando. siempre tiene que estar pensando en lo que, la prioridad de tu profesor guía, eso siempre es prioridad. Estoy bromeando Pero, en todo caso. ya. Son chistes, son chistes. Son chistes. Pero uno tener esa iniciativa propia y antes de preguntar qué hacer, decir qué es lo que quieres hacer, eso yo creo que es lo más importante. Yo tuve mucha libertad desde el día 1 y lo vi como mucho en comparación quizás con otros chicos que después se fueron. Como que se demoraron demasiado en decidir qué es lo que querían hacer. Como que preguntaban mucho, dudaban mucho, estuvieron como 3 semanas con el mismo PowerPoint y simplemente como saltar y ir por tu tincada. Y eso en investigación es importante porque todo pasa tan rápido, sobre todo en nuestro campo. Pasa todo súper rápido. Hay que subirse a la ola. Eso. Y obviamente está el desafío como del lenguaje, yo diría. Si es que yo les dijera como a personas que quieren tomar esta oportunidad o oportunidades similares, nunca pensar que el lenguaje es una barrera, sino que es una oportunidad. Porque yo no sabía japonés, todavía no puedo decir que lo sé, pero lo tomé como una oportunidad en vez de una barrera. O sea, nunca pensar que eso te va a limitar. Y yo he escuchado varios del lab diciendo, pucha, no sé si puedo postular a esta pasantía o qué sé yo, no sé, en Facebook, porque no soy tan bueno en inglés. Te vas a volver bueno en inglés estando ahí, pues, como cambiando un poco tu contexto. Una duda administrativa, perdón que interrumpa, señor maestro de sesión. Oye, ¿esta pasantía te cuenta como la pasantía del doctorado, no? Si yo quiero, sí, pero yo quiero hacer otra. Sí, no, lógico, pero es Sí, que pero, es otro gancho también, pues, ¿cachai? claro. Porque ese tema es siempre complejo y acá tenéis Mm. una opción clara para aprovecharlo. Sí, pues, sí. O sea, si es que yo quisiera, yo puedo pasar esto como mi pasantía de doctorado. Y Ya. obviamente y es algo que, viendo como la situación actual mundial que vivimos, o sea, ya moverse para otro país y la pasantía debe estar súper restringida. Yo no sé si tengo otra oportunidad el próximo año, no sabemos cómo van a estar las cosas el próximo año. Claro. Obviamente, en mi caso, a mí me seleccionaron y yo soy doctorado, pero esta oportunidad es igual para todos, sean de magíster o sean de doctorado. Y como les conté, allá casi todas mis colegas eran de magíster. Eso fue otra cosa, como que me sentí la brecha generacional. Casi todos tenían 22, 23 años y como que ya estaban saliendo y yo decía, pero si yo, ¿cuánto tiempo estuve en arquitectura? Bueno, el próximo año voy a, no sé, hacer otra cosa, voy a salir. Pero tienes 23 años. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Yo tengo una pregunta, gracias por la presentación, Paca. Oye, decías que en Japón estaba como que este ambiente que era súper cool para este tipo de cosas, que esta gente de Haití, supongo que tiene que, también porque es un país harto más desarrollado, pero si tú pudieras como sacar alguna experiencia de Japón y decir como esto se podría implementar eficientemente en Chile para mejorar el ambiente académico, IT o AI o lo que sea, ¿qué podría ser? Bueno, yo lamentablemente, y yo sabía que esto era quizás uno de como de los de los ¿cómo decir las cosas, aspectos negativos, por decirlo así, de esta pasantía, es que yo no pude meterme mucho en temas de AI o Deep Learning, lamentablemente, porque esto en verdad se enfocaba mucho más como en Human-Robot Interaction y de ahí saltarte como a... Así que no puedo hablar de ese aspecto porque no estuve metida en ese ambiente. Y de verdad es una pregunta súper compleja a la cual no tengo respuesta. No sabría bien qué decirte respecto a cómo qué cosas se pueden replicar. Tiene mucho que ver con nuestra cultura también. No sé si vieron la noticia, creo que salió la semana pasada, de que un desarrollo relacionado con una como cura al COVID le habían dado fondos afuera y no acá en Chile. Sí, el test de olfato. Sí, El test, claro, sí, eso. O sea, en el fondo como que nos estamos perdiendo muchas oportunidades y eso también es lo que yo les quería mostrar un poco al NI, que miraran más Sudamérica.
y miraran lo que estaba pasando en Sudamérica y que aceptaran más personas de allá, porque están tan enfocados en Europa y traen, no sé, como 10 alemanes. Está lleno de franceses, pero ese mismo talento existe acá. Y un poco como quizás lo que yo les dije a ellos que tenían que hacer, era que tenían que enfocarse más en nuestro continente y mirar más talentos acá, porque eran súper buenos y simplemente es un tema de que no se les había ocurrido mirar para este lado del océano, digamos. Sí, porque en verdad en Latinoamérica nos esforzamos caleta para que nos noten un poco. Como, 10 veces de esfuerzo para que nos miren así un poquito. Pero bueno, gracias por compartir esto. Yo te quería preguntar cómo fue la postulación, si había como tú dijiste antes, quizás tú postulaste algo que tú querías hacer, pero igual se asociaba un poco a lo que ellos estaban haciendo, o era más como postular y ver qué pasaba. Era más lo segundo. A nosotros nos dieron una lista de profesores y temas y cupos. Y uno tenía que buscar al profe, ver el tema, y un poco quizás como imaginarse qué es lo que iba a terminar haciendo. Ahí lo clave es como la pregunta, ¿voy a terminar trabajando como de suche para el profe? ¿O voy a tener la oportunidad de hacer algo yo? Y eso en verdad no lo puedes saber hasta que entras. Pero yo puedo decir que en mi experiencia ya es más lo segundo. Tú colaborar en conjunto y ampliar algo que ya existe dentro de la investigación de los profesores. La postulación fue escribir una carta, creo que también contaba las notas, ahí me puede ayudar quien se acuerde. Que había que escribir una carta de motivación, la idea era como comunicarse con el profesor antes para que él supiera de tu existencia. Y mi profe me dijo, ya, mándame la lista de papers publicados. Y yo, no tengo ningún paper publicado. Pero eso no le importó. Eso no le importó. O sea, le importaba más como la motivación y tu perfil, y en el fondo qué cosas nuevas tú puedes aportar. Y ahí de nuevo relacionando con la anterior. De como siempre hablar y decir, oye, yo creo que esto podría ser más interesante. Entonces, igual una idea, o sea, una cosa útil sería como informarse más de los profesores que están trabajando en el instituto. ¿Es un instituto? Sí, en un instituto nacional. Claro, sí. Sí, yo creo que eso también abre la puerta y bueno, cualquier persona que tenga dudas sobre el NI, yo también con ellos quedé que iba a ser un poco como el puente, porque me caen muy bien y yo les caía muy bien. Así que hay muchos campos, o sea, hacen de todo, si tienen miles de profesores asociados. Pero claro, o sea, en la página del NI están todos los profesores y uno los puede buscar y qué es lo que están haciendo. Y como dije, no solamente son japoneses, sino que también hay gente de China o gente de Europa. Y asumo casi que nadie se habla comunicaban inglés. todos en inglés. Sí. Y respecto a la postulación de aquí para allá, como les conté, primero uno pasa por un filtro del DCC, así que uno tiene que simplemente como postular con todas las ganas, pero el DCC te va a definir cuáles 2 personas ellos postulan al NI, y luego el NI se selecciona en base a recursos y cupos. Por ejemplo, si es que ya postularon 40 personas al mismo, a pesar de que te postuló tu universidad, pero hay como 40 personas en el mismo puesto que tú quieres, obviamente no van a seleccionar a todos. Claro. Pero hay postulaciones para todos los semestres, así como bien seguido, o una vez al año. Semestre. Supone que es semestre 1 y semestre 2. Nosotros partimos con semestre 2, porque alcanzamos a subirnos a esa ola el año pasado. Pero en el fondo como que yo postulé el segundo semestre para iniciar ahora. Pero después hay otra ola, sí, es semestral. Pero en verdad no te puedo decir qué es lo que va a pasar porque con el tema del... Claro, del por COVID ahora cancelaron. no sabemos. Por ahora no, sí, pero es semestral. Ya, perfecto. Es que sería muy bacán que alguien pudiera ir y hacer algo más de IA, ¿cachai? Para saber qué están haciendo. Eso es simplemente porque el profesor que yo elegí, la investigación que yo elegí, no necesariamente está relacionada con eso. Pero los otros chicos que postularon pueden decir que sí habían hartas cosas, quizás. Harto de NLP, Alen, no sé qué postulaste tú. Yo, inferencia causal, algo así. Claro, ¿cachai? O sea, sí ya tienen como inferencia causal, tienen de varias cosas. Sí. Lo otro que también hay mucha oportunidad para hacer como sesiones internas de cómo mostrar tu trabajo. Tienen como sesiones de posters y te llevan a conferencias. Entonces, en verdad, como que los contactos se te explotan así, mucho.
Ya, muchas gracias. Sí, yo creo que eso sí, ya estamos pasados bien harto del tiempo, así que Paca, muchas gracias por darnos tu presentación sobre tu trabajo en Japón. Espero que a todos les haya gustado, a mí me gustó, por supuesto, y espero que nos veamos la próxima semana todos, en el mismo horario. Si alguien Gracias. quiere presentar, por ahí está Francisco Rencoret y también está Raimundo Manterola, que están cerca de terminar su magíster, así que para las próximas semanas en algún momento los puede agendar Alain. Súper. No sé si alguien también está cerca Eh, o quiere presentar, que se inscriba con Alain para las reuniones de los próximos jueves de la siguiente semana. Ya la próxima semana partimos con las clases. Ok,